Bienvenidos al podcast de esta semana. Es para mí un honor y un placer poder presentar en el programa de hoy al ministro de Hacienda, al doctor José Manuel Restrepo. Con él vamos a hablar del proyecto de inversión social que ya arrancó su curso en las comisiones terceras de Cámara y Senado y que con él se pretende recaudar más de 15 billones de pesos para poder hacer inversiones precisamente en este momento tan difícil que está atravesando Colombia. Antes de saludar al doctor José Manuel, vamos a dar un pequeño recuento de su hoja de vida. En esta nueva emisión de podcast con Ricardo Ferro, hablaremos con el doctor José Manuel Restrepo Abonado, ministro de Hacienda y Crédito Público. Es economista y especialista en finanzas de la Universidad del Rosario, con maestría en economía de la Escuela de Londres de Economía. Cuenta con una especialización en alta gerencia del INALDE y un doctorado en dirección de instituciones de educación superior en la Universidad de Bath. Se desempeñó por cerca de 3 años como ministro de Comercio, Industria y Turismo. Además, fue rector de la Universidad del Rosario y del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA y de la Fundación Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Fue gerente de Planeación Financiera y Presupuesto de FONADE. Además, cuenta con una alta experiencia como consultor y asesor en temas de calidad y acreditación de instituciones de educación superior, así como en el sector empresarial. Es autor de un importante número de escritos entre libros, disertaciones meritorias, borradores de investigación y artículos académicos publicados en el ámbito nacional e internacional. Bienvenidos a un nuevo programa. Doctor José Manuel, bienvenido a este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial, de verdad, y estoy muy complacido de estar aquí con usted. Ministro, arranco por preguntarle, proyecto de inversión social, ¿qué diferencia tiene este proyecto fundamentalmente con la reforma tributaria que se ha presentado por el gobierno comenzando este año? Ricardo, a mí no me gusta mucho compararme con el pasado, con la historia. No me gusta usar el espejo retrovisor, solamente lo utilizo en el carro. Me parece que es útil en los carros, pero no en este tipo de discusiones. Pero sí le puedo decir qué tiene este proyecto como valor importante. Primero, no toca a la clase media, no toca a las clases vulnerables, no modifica el IVA, no aumenta la base de personas naturales en el impuesto de renta y no toca el tema de impuesto a pensiones. O sea, es un proyecto consciente de que tenemos que ser cuidadosos con los vulnerables de nuestro país. Esa es una diferencia importante. Un segundo elemento valioso, que se compromete activamente con la lucha contra la evasión y contra la austeridad en el gasto público. Y en tercer lugar, que acude al sector empresarial para desmontando parte de los beneficios de la Ley de Crecimiento del 2019, no porque no hayan funcionado, sino porque con sentido de solidaridad el sector empresarial los puso de presente allí como la oportunidad para lograr sostenibilidad social, sostenibilidad fiscal y crecimiento económico. Y finalmente, este proyecto tiene un corazón, tiene un alma, es empático con los más vulnerables, entiende que hay que apoyar el empleo, que hay que contribuir a apoyar al micro y al pequeño empresario con subsidios a la nómina, que hay que ser conscientes de ese reclamo de la juventud de matrícula cero, gratuita, en educación superior oficial, y que tenemos la obligación de trabajar por tantas mujeres, muchas incluso en el departamento del Tolima. Con una de ellas me encontré allí en Ibagué, que me decía, ministro, yo vivo con mi mamá y vivo con mi hija, soy madre cabeza de familia, y mi mamá necesita una medicina, yo necesito un ingreso solidario, una renta básica de emergencia, para atender esas necesidades básicas, porque si no contamos con esa renta básica, yo no tengo con qué darle las medicinas a mi madre y no tengo con qué darle alimento a mis hijos, a mi hija. Luego, se necesita también apoyar con más ingreso solidario a esas familias vulnerables de Colombia. Ministro, usted arranca diciendo, este proyecto de ley no toca. ¿A quién toca, ministro? ¿De dónde salen los 15 billones de pesos? Toca primero a quien tiene que tocar, o sea, un gobierno que se amarre el cinturón, que haga austeridad en el gasto público, que se comprometa a hacer un ahorro hasta de 1.9 billones en el mediano plazo cada año,
con cosas concretas, O sea, controlando costos. 1.9 billones de ahorro por parte del Estado. Exactamente, controlando gastos concretos. La adquisición de bienes y servicios, que no crezca más de la inflación. El crecimiento burocrático, que no siga creciendo. Controlando transferencias que no sean las constitucionales. Controlando los contratos de prestación de servicios en personas jurídicas o naturales que no sean esenciales a la prestación del servicio, hasta en un 10%. Eliminando esos costos de telefonía celular, móvil, salvo que sean necesarios por razones de seguridad. Controlando costos de papelería, de publicidades, de combustible, de vehículos. Hay que hacer un esfuerzo. Segundo, tenemos que ir detrás de la plata de quien tiene que pagar, del evasor. Es que aquí hablamos de corrupción todo el tiempo y lo hablamos en genérico. No, señores, es que en las finanzas públicas la corrupción se llama evasión. Evasión es una forma de corrupción. 2.7 billones anuales vamos a recaudar adicionales en lucha contra la evasión fiscal. No con teoría, sino con instrumentos concretos, con facturación compulsiva, con facturación de renta, con atacar a los beneficiarios, identificar los beneficiarios finales de las empresas también, porque hay muchas de ellas que hacen operaciones yo con yo, avanzando en esa lucha contra la evasión fiscal. Y en tercer lugar, del sector empresarial, porque el sector empresarial levantó la mano, solidariamente dijo, no vamos a hablar del 100% en el descuento de ICA en renta, sino del 50%, que es mejor de lo que teníamos en el 2018. No vamos a reducir la tarifa corporativa, sino establecemos una del 35%. Y muy importante, Ricardo, sector financiero, sobretasa el sector financiero, un sector que tiene que en este momento contribuir a este propósito social, lo ha también dicho públicamente que lo va a hacer, y yo creo que ese es un mensaje también positivo. Bueno, ya entonces ya tenemos claro de dónde salen los recursos, por un lado, en lo que tiene que ver con la austeridad en el gasto, la reducción de gastos del Estado, por otro lado, en el control a la evasión de los contribuyentes, y en tercer lugar, hay dos grandes fuentes de recaudo, por un lado los empresarios que van a aportar unos recursos y por el otro lado el sector financiero. Me queda una duda con el sector financiero, ministro. ¿Cómo hacer para que ese aporte del sector financiero no termine traduciéndose en un aporte de los usuarios del sector financiero, de quienes somos, de todos los colombianos que usamos el sector financiero? Muy importante es que aquí siguen en operación todas las estrategias y herramientas que tiene el gobierno nacional para garantizar la competencia, porque eso no lo podemos perder. En este caso, la superintendencia financiera. Lo que está absolutamente claro es que esas tarifas que cobra el sector financiero son tarifas ligadas no necesariamente a un impuesto más, sino realmente están ligadas a temas directamente relacionados con el riesgo, por ejemplo, los créditos, entre otros temas. Pero la superintendencia financiera tendrá los ojos abiertos para garantizar la transparencia, la competencia en el sector y que no se dé ese traslado de una carga impositiva a una tarifa en precios. Muy bien, ministro, es muy importante que la superintendencia esté muy vigilante en este tema para que realmente sea un aporte del sector financiero. Ahora bien, ministro, pasemos a la parte de la inversión como tal. Su señoría mencionaba unos grandes capítulos en donde va a haber inversión. Arranquemos por el ingreso solidario, por estas personas que, me perdona el lenguaje coloquial, que por hacer parte del sector informal en medio de la pandemia terminaron en una situación muy difícil. ¿Cómo va a ser el Estado para garantizar que estas personas puedan, que no vayan a terminar pasando de la pandemia del COVID a la pandemia del hambre? Muy importante. Nosotros tenemos un compromiso con esos objetivos de desarrollo sostenible y es el tema de hambre cero. Y fíjese usted que millones de personas, porque este es un país de informalidades, es un hecho. El que vive en la informalidad, cuando le cierran la actividad productiva, tiene un problema grandísimo. Y es que a esa persona le cierran la actividad productiva y el ingreso que iba a recibir ese día, pues no lo recibe. Y entonces no puede comprar su mercadito para ese mismo día o pagar los servicios públicos, porque no tiene capacidad de ahorro. Los que tenemos capacidad de ahorro, pues enfrentamos la pandemia, es duro, sí, pero tenemos ahorro y tenemos cómo sortear el cierre de actividad productiva. Esas personas vulnerables que viven en la informalidad, pues son las que han sido protagonistas de lo que sucedió con la pandemia. La pandemia nos incrementó la pobreza del 9 al 15%, la pobreza extrema, la pobreza monetaria hasta el 42%. A ellos hay que atenderlos.
y pronto. Por eso el programa Ingreso Solidario, que hoy llega a 3.1 millones de hogares, va a llegar a realmente aproximadamente a 4.1 millones de hogares. Y si a eso yo le sumo los otros programas sociales que siguen vigentes, llegaríamos a 7.1 millones de hogares. Ojo a esto, amigos, 50% de la población de este país tendría un apoyo social, con esta renta básica de emergencia y con las otras que están vigentes. Y eso no es menor, porque con eso vamos a lograr que la pobreza extrema se reduzca del 15, incluso a menos de lo que teníamos antes en la prepandemia, y que la pobreza monetaria se reduzca del 42 a menos de lo que teníamos antes de la pandemia, porque hay un esfuerzo de reactivación y porque hay un esfuerzo social. La mayor estructura de protección social que se diseñaría en un país, en Colombia, sería esta. Y a eso súbele reactivación económica, crecimiento económico que genera empleo. 7.1 millones de familias. Eso multiplicado por 3.5 personas por familia aproximadamente, son cerca de 24 millones de personas. La mitad, como usted bien lo menciona, ministro, de la población colombiana va a terminar beneficiándose con este ingreso solidario. No con ingreso solidario solamente, sino con ingreso solidario. Con todos los programas sociales, perdón. Exactamente. Con todos los programas sociales del Estado. Es importante, la mitad de la población tendría una estructura de protección social en un momento en donde necesita esas familias, con sentido empático, la atención de un gobierno nacional. Ministro, y de lo que tiene que ver con este proyecto de inversión social, ¿cuántos de esos recursos irían destinados a este apoyo a todas estas familias? Bueno, es que esto nos cuesta fácilmente anualmente cerca de 7 billones de pesos, el programa Ingreso Solidario. Y de ahí el programa del subsidio de la nómina, más de 1 billón de pesos. El programa de matrícula cero gratuita para la juventud, nos cuesta otro tanto. Luego son programas sociales que tienen un costo muy importante para el país y que necesitan fuentes de recursos. Por eso es tan importante acudir a un proyecto de inversión social como este. Pero además ese proyecto tiene el propósito de garantizar que en el mediano plazo caiga el déficit fiscal, caiga la deuda pública y generemos superávit primario. Qué bueno, ministro. Ministro, hay otro tema que ahora en medio de estas dificultades que se vivieron por cuenta de los paros, por cuenta de las marchas que hubo hace algunos meses, siempre surgió el tema de más oportunidades para los jóvenes, más oportunidades para que pudiéramos tener a los jóvenes trabajando. Aquí en este proyecto de inversión social hay un capítulo especial que va destinado a la generación de ingresos para estos jóvenes, ministro. ¿En qué consiste este programa? Tiene dos propósitos. Mire, los jóvenes, cuando yo estuve en las regiones, recuerdo tal vez algunos en Villavicencio que me decían, ministro, yo no tengo trabajo porque no tengo experiencia laboral, pero no acumulo experiencia laboral porque nadie me da trabajo. Círculo vicioso. Y eso le pasa a muchos jóvenes en el país. ¿Cuál fue la respuesta? Un subsidio a la nómina para que el sector empresarial tenga la posibilidad de financiar hasta el 100% de los costos de seguridad social. De tal manera que se le facilite a ese sector empresarial contratar a ese joven. Muy importante, porque a través de este camino nosotros logramos que ese joven tenga una oportunidad laboral. Y en segundo lugar, el otro reclamo era de las madres, de muchos jóvenes que estudiaban en instituciones de educación superior oficiales, tuvieron que retirar a sus hijos de las instituciones. ¿Qué les estamos diciendo? Que aquí viene una nueva política de Estado. Estado significa para todos los gobiernos, no para este gobierno, para todos los gobiernos de aquí en adelante, creada por este gobierno, en donde los jóvenes tendrán acceso gratuito a la educación superior en instituciones de educación superior oficiales. Esos jóvenes de familias vulnerables. Excelente, ministro. Esa es la idea y esa es la ilusión que tienen muchos jóvenes. Ministro, usted antes de ser ministro de Hacienda, usted fue ministro de Comercio. Y en el ministro de Comercio lideró todo el tema del emprendimiento en el país. Usted le apostó muy fuerte al tema del emprendimiento, más que al mismo tema de la generación de empleo, entendido como el empleo, la persona que sale de su universidad, sale de su
institución educativa a con una hoja de vida buscar empleo. Usted le apostó mucho más al tema de que los jóvenes pudieran ser emprendedores. ¿Cómo se va a enfrentar en este último año de gobierno todo este tema del emprendimiento, ministro? La política de emprendimiento sigue su marcha. Y esa política de emprendimiento tiene varios capítulos. Primero, cómo fortalecer la cultura emprendedora. Y entonces siguen los Héroes Fest recorriendo el país, motivando a la juventud a hacer empresa. Un esfuerzo también en el ecosistema emprendedor. Si mal no recuerdo, ya son más de 20 C-Emprendes, ecosistemas emprendedores en distintas ciudades de Colombia, una en Ibagué, entre otros temas, en donde se reúnen los emprendedores con los que proveen financiamiento, con los que dan tecnología, con las universidades, entre ellos mismos, para fortalecer su cultura emprendedora y el ecosistema emprendedor. Financiamiento, fondo de fondos, lo creamos, tercero en el mundo, segundo en América Latina, para que hubiera recursos para esos emprendedores, recursos del Fondo Nacional de Garantías, de Bancoldex, como banco de segundo piso, para los emprendedores. Se han venido creando fuentes en esa dirección. Se le va a dar fuerza al Fondo Nacional de Garantías también, derivado de la Ley de Emprendimiento, que usted apoyó y acompañó. También hemos incluido esfuerzos para reducir los costos del emprendimiento. Por ejemplo, bajar los costos de INVIMA para los emprendedores a cero, de tal manera que puedan desarrollar sus productos. Ese es solamente un ejemplo. Teniendo acceso a microfinanciación también, otro esfuerzo importante. Yo creo que son esos parte de algunos de los temas que seguirán de aquí en adelante. Entre otros, además, pensando en que ese emprendedor tenga vocación exportadora, se crearon instrumentos como fábricas de internacionalización que están funcionando muy bien, a tal punto que, para mi complacencia, las exportaciones de estos 6 meses pues, han sido las más altas en 8 años en la historia de Colombia. Han dado resultado los esfuerzos de haber promovido una cultura exportadora en Colombia, especialmente en el micro y el pequeño empresario. Bueno, ministro, pues aquí yo tengo una pregunta que, más que una pregunta, es una sugerencia, y es para que su señoría tenga en el radar unas personas que en el pasado le apostaron a la educación y hoy en día están endeudadas con el ICETEX y con otras entidades que también les prestaron para la educación, y que ahorita ven, me perdona la expresión, con algo de envidia, que entonces el gobierno va a financiarle a los estudiantes gratuitamente esta educación superior. Que no nos olvidemos de estas personas también, y que muchas de ellas también, por cuenta de la pandemia, perdieron sus empleos, no han tenido cómo pagar sus créditos y se encuentran en una situación muy difícil precisamente por estas deudas que adquirieron para poder acceder a la educación, ministro. Yo creo que es una importante solicitud. Yo creo que podemos pensar en la manera de que en este proyecto de inversión social se puedan incorporar alguna serie de estímulos o alivios en ICETEX o en fondos de acceso a la educación superior que podría reglamentar el Ministerio de Educación Nacional en conjunción con los entes territoriales, para que haya un beneficio para esa población. Suena bien y yo creo que se puede plantear en la discusión del debate. Qué bueno, ministro. Sería muy bueno también tener en cuenta todas estas. No son solo los estudiantes, son las familias, porque finalmente toda la familia tiene que ver con estos esfuerzos económicos que se hacen para que uno de sus miembros pueda estudiar. Ministro, para finalizar, ¿qué decirle a los escépticos? Porque es que aquí se dice, bueno, siempre que se habla de una reforma tributaria, aquí a todo el mundo termina metiéndole la mano al bolsillo. Entonces, ¿qué decirle a los escépticos con respecto a este proyecto de inversión social que ya está acusando en el Congreso de la República, en lo que tiene que ver con que solamente van a ser estos capítulos los únicos que van a ser la fuente de financiación? Es decir, primero, la austeridad en el gasto, la reducción de gastos del Estado. Segundo, todo el control al tema de la evasión. Y tercero, tanto lo de los empresarios que se comprometieron como lo del sector financiero, que no va a haber que nadie más se va a ver afectado económicamente por cuenta de este proyecto de inversión social, ministro. Yo le diría, o se lo respondería de la siguiente manera, apreciado Ricardo. Hay 2 tipos de escépticos. Los escépticos que vienen de clases vulnerables o de clases medias. Y los escépticos que son los más pudientes. Otros escépticos pudientes.
A los escépticos pudientes les diría, del bolsillo de ustedes, vamos a llenar el bolsillo de los escépticos de clase vulnerable. ¿Por qué? Porque Colombia hoy necesita solidaridad. Esta propuesta lo único que hace es que del bolsillo del pudiente llega al bolsillo del vulnerable sin afectar a la clase media. Punto. Ese es todo el tema. Ministro, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido muy generoso. Sabemos de todas sus ocupaciones en estos días. Sabemos el liderazgo que ha tenido para poder avanzar en este proyecto de ley que está cursando en el Congreso de la República. No solamente es el tiempo que lleva en el Congreso, sino que, como el ministro lo mencionó, se recorrió el país, fue a los territorios, lo discutió con la ciudadanía, igualmente se abrieron unos canales de comunicación para que todo el que quisiera opinar pudiera opinar, y todo ese proceso lo ha liderado el ministro de Hacienda para que en este momento ya exista un proyecto que se está discutiendo en las comisiones terceras de Cámara y Senado. Entonces, ministro, una felicitación especial para usted, para el equipo de trabajo y por supuesto en cabeza del presidente de la República, que también ha estado al frente de todo este tema, que tiene por objeto precisamente poderle ayudar a los más vulnerables ahora en este tema de la pandemia. Muchas gracias, representante, y como siempre muy agradecido de estar en este podcast. Y como colombianos, sigamos creyendo en el futuro de este país. Los colombianos hemos sido históricamente resilientes. La R la tenemos en la frente, grabada. La R de superar momentos de adversidad. No es esta la primera, seguramente no será la última, pero será un buen momento, sí, para demostrarle al mundo que Colombia fue capaz de ser, como lo dijo The Economist la semana pasada, una de las 6 economías que más rápidamente se va a recuperar del mundo entero. El ministro de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo, nos acompañó en el podcast del día de hoy. Los dejo a ustedes con la agenda de la semana y ya regresamos al final de esta emisión. Esta semana, en nuestra agenda legislativa, le dijimos sí al proyecto de ley que busca proteger los ecosistemas de manglar de acuerdo a unas protecciones especiales que requieren estos ecosistemas estratégicos y sensibles. Durante la plenaria de Cámara, dejamos constancia sobre el proyecto de ley que busca la reglamentación de las plataformas de servicio público individual, donde ratificamos que este tipo de servicios deben de prestarlo los vehículos de transporte público y no un particular. Entre más reviso el tema, más me convenzo que el servicio público de transporte lo deben prestar vehículos de transporte público. En este caso, los taxis. Nosotros no podemos entrar a establecer simplemente de tajo que un servicio público de transporte lo puedan entrar a prestar vehículos privados, con las connotaciones y las consecuencias que esto puede tener tanto para quienes son prestadores del servicio, así como para quienes se benefician del mismo. Por lo mismo, quiero el día de hoy dejar esta constancia que en las comisiones en las cuales se va a revisar este proyecto de ley en primera instancia, debe observarse muy bien las consecuencias que puede tener para el país. Primero, que unas personas que no tienen la pericia ni tampoco tienen la licencia de conducción respectiva entren a prestar un servicio público de transporte. Y segundo, que en lo que tiene que ver con la protección tanto de quienes toman el servicio como de los terceros, hay un gran riesgo en la medida en que las aseguradoras solamente amparan el servicio público de transporte, este servicio público de transporte, cuando se presta por parte de vehículos públicos precisamente. Aprobamos el proyecto de ley que pretende reconocer como patrimonio cultural de la nación el Cartagena Festival de Música, un espacio que le permite a todos los ciudadanos tener acceso a una expresión artística de calidad, pero además de un encuentro cultural.
En nuestra agenda regional, tuvimos la oportunidad de acompañar al presidente Iván Duque junto con el ministro de Vivienda, doctor Jonathan Malagón, desde la ciudad de Ibagué, en la entrega de 900 mejoramientos de vivienda a hogares de personas vulnerables en el sector del barrio Simón Bolívar, así como en la entrega y puesta en servicio de 15 kilómetros de segunda calzada del proyecto 4G Girardot Ibagué-Cajamarca, que tiene como propósito mejorar la movilidad entre Bogotá y Buenaventura, conectando el centro con el occidente del país. Seguimos demostrando con hechos el compromiso del gobierno por el departamento del Tolima. En nuestros encuentros de diálogo nos reunimos con los habitantes del barrio La Gaviota, quienes dan a conocer la problemática que viven actualmente con el servicio de aseo y alcantarillado en el sector, de la inseguridad que padecen a diario, afirmando que no han logrado obtener respuesta ni soluciones por parte de la administración local. Por otro lado, conversamos con un grupo de jóvenes sobre proyectos en política criminal, de cómo se está llevando a cabo actualmente por parte del gobierno nacional, de la importancia de implementar políticas públicas que incluyan inversión social, educación, ciencia y tecnología, lo que permitiría brindar mayores oportunidades para los colombianos. También se dialogó sobre la importancia de brindar un apoyo y un fortalecimiento para las fuerzas militares. Continuamos uniendo esfuerzos con el gobierno nacional para apoyar al Tolima en la reactivación económica de la región. Hasta aquí el podcast de esta semana. Muchas gracias por habernos acompañado y si Dios lo permite, aquí estaremos con un nuevo invitado dentro de 8 días.